Ahí estamos en el aire, son 20:06, estamos con Julio Duclos haciendo las conexiones para que salga en el Facebook de Unión Atlética. Es un momento nada más. A ver quién nos avisa que estamos. Facebook. Buscar. Conexión. Museo virtual. Ahí vamos. Oh, ya estamos en el aire. Mirá vos, qué bien. Son 20:06. Estamos con Julio Duclos haciendo en el aire. Mirá vos, qué bien. Bueno. Compartir. Vamos a compartir en los grupos. Bien, perfecto. Muy bien a todos los que están allí. Estamos con Julio Duclos. Para todos los que tuvimos la suerte de verlo jugar, es un referente desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista humano, y queremos dejar en estas charlas, en estas transmisiones, un elemento que sea histórico, y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, porque es muy difícil abarcar en esta hora que vamos a tener acá con Julio, una vida deportiva vinculada al club que tiene muchos años. Nosotros hemos hecho un apunte de lo que nos acordamos, pero también le pedimos a quienes ven esta charla, que son muchos por lo que veo que están participando, que nos vayan enviando preguntas, comentarios, recuerdos para enriquecer la memoria, porque a nosotros nos gana la emoción también, y así que de alguna manera solicitamos la colaboración. Tenemos la presencia ahí en su casa del Miaja. ¿Te acuerdas, Julio Miaja, que está realizando el libro de los 100 años, que nos va a ayudar? Roquita lo tenemos allí, pero no tiene la imagen, pero quizás nos puede ayudar con el audio. Bueno, ya somos una familia que estamos acá, así que podemos comenzar con alguna anotación que tengo yo, Julio. Pero lo que vos creas que es importante también ir comentando, me parece que está bueno, está bueno ir salpicando como una charla del club allá en los vestuarios o en las gradas. Bueno, vamos a empezar como todo, ¿no? La primera vez que tuviste contacto con el club, como integrando un plantel. ¿Qué edad tenías ahí, Julio? ¿Recuerdas con quién era el entrenador, tus compañeros? Vos sí. Bueno, cuando nos empezamos a jugar federado fue en los menores, que teníamos 14 años. Se jugaba con menores 14 y 15. Después se pasaba a novicio. ¿Y ya esa era la categoría más baja, Julio? ¿Era la categoría, o había más pequeña? No había más. En esa época, las divisiones más bajas, los cebollitas, eran internas. Sí. No había competiciones federadas. Después, con el tiempo, se fueron haciendo varias categorías. Y, ahí está. Bueno, en aquel momento, y nos dirigía Agripa, Eduardo, el Lalo. Y el Lalo fue el maestro, sin duda, de la formación. Bien, de todo. Esperamos por ahí. Esperá por ahí, Julio. Vamos. Me interesa algo que pasó antes. Vos decís, yo con 14 años empecé una actividad, pero antes tenía una serie de experiencias que podía hacer. ¿Jugaste en cebollitas antes o no? Sí, los campeonatos de cebollita que se hacían en verano eran
Uf, se llenaba ¿Y de- de chiquilines como nosotros. Y se hacían varios equipos y se hacían todas las tardes, se hacían los campeonatos aquellos. Precioso, era una diversión absoluta. Se jugaba, ahí está. vamos a separar los verbos, ¿no? Se jugaba y se divertía uno como loco. Y bueno, de Era, ahí, en esa época, eh, había el Chilo Saavedra y Mario Rosso que organizaban. se encargaban de organizar un poco, porque éramos tantos que si no había alguien que organizara, aquello se transformaba. Julio, Y vamos a bueno, los elementos que son ilustrativos, Julio, los elementos, por ejemplo, las pelotas. ¿Eran pelotas Spalding? ¿Eran no, americanas? no, no ¿Era, qué tipo de existían en pelotas? aquel momento, no, eran pelotas, algunas hasta con tiento, y si no tenían una boquera, eran pelotas como de fútbol. No Bien. Y había, el no, tamaño único. El tamaño era tamaño, único. tamaño No único, había pelotas. no como ahora que son más reducidas las divisiones Ahí. inferiores. No, eran las únicas pelotas que había. Y los Y tableros después eran había los tableros. la cancha de Tosca y Los bueno, y ahí tableros nos eran, revolvíamos. los tableros eran la misma altura de que jugaban los mayores. Sí, no se bajaban los tableros, se jugaba con el tablero alto. Eso obligaba a forzar el tiro palangana, se decía en aquel momento, no sé Claro, cómo. tiraba, Sí, sí, se tiraba. Algunos tiraban como podían, otros. Pero por eso digo que durante toda esa etapa de chiquilines era divertimento, era jugar y jugar y jugar. sí, Y después se armaban juegos, competencias, había sí, se llamaba, venía Rosso, el Chilo, preparaba 4 o 5 acá, 4 o 5 esperaba, otros entraba, para más o menos poder jugar. Y ahí se llevaba. Era muy divertido, era muy entretenido. Te pasabas la tarde dentro del club, este, jugando. Porque a veces había siempre alguno que tenía menos paciencia que otro y generaba algún problema, pero después se iba amoldando y comprendía que lo que hacíamos era ir a jugar, no a pelear. todo eran varones. En ese momento las niñas, Sí, no. nunca No, había ni que hablar, alguna, alguna hermana, alguna que No, no. las muchachas jugaban al voleibol, jugaban al voleibol. El Y, básquetbol no era para las y, damas. y No, aquella, no por lo menos. está bien, aquella cancha de Tosca que había que mojarla, había que prepararla. Sí, ¿Y señor. te acordás si era invierno y verano o o toda estación? Y más en verano que cuando estábamos de vacaciones y eso. Eh, yo iba a la escuela de tarde y ya cuando volvía salíamos a las 5 de la escuela, en invierno 5:30 ya era noche, así que eh, no- se iba los sábados a veces. La iluminación no existía, no se podía Sí, contar con la iluminación porque no, era. la iluminación existía, sí. La Pero cancha la siempre estuvo habilitaban, iluminada. no, si la habilitaban para los niños, para los jóvenes, o era solo para los Y mayores. sí. Recuerdo una vez hubo un partido entre jueces uruguayos y argentinos.
Ahí Y tenemos un problema con el audio, Julio. Posiblemente sea el viento. los jueces argentinos venían, pibes, qué bien que juegan, pero que allá no hay esto, no sé. Sí, Ahí está. habría clubes de fútbol. Tenemos, Ellos nos dijeron eso. Y bueno, mirá, y era divertidísimo. Julio, una Después, pregunta para darle un poquito de. Vos llegabas ahí, pero ¿qué otros deportes hacías? ¿Qué otros te deportes oigo hacías? entrecortado. Aparte del ¿Eh? básquetbol, ¿qué otros deportes te gustaba hacer? Bueno, si se llama hacer deporte de mañana en la playa, fútbol abierto. Y de tarde, voleibol. Quiere decir que la actividad en la playa, Eso era perfecto. Fútbol, eran playa, unos picados que había, porque en esa época se acostumbraba que tenemos toda la muchachada de mañana se encontraba en la playa. Y entonces perfecto. había unos picados por el apellido. Eran Bien. tremendos, eran Una pregunta, Julio. En la playa, ¿se jugaba el básquetbol? la Comisión Nacional de Educación Física ponía juegos, ponía pasamanos, ponía unos aparatos que había hamacas, barra fija, ponía una trilla era un palo muy grande puesto y giraban alrededor de ella, corriendo agarrados así, y Es verdad. cuando coordinaban bien, picabas y volabas, ¿viste? Picabas y volabas. Era muy divertido. Y un año pusieron tableros de básquetbol. Bien. 2 canchas de básquetbol había. Acá abajo, Amsterdam. Amsterdam, Sí, yo, Paraguay. yo me Y acuerdo después, de haber jugado. Yo me acuerdo de haber jugado y justamente este año nosotros tenemos información por medio de una red de básquetbol que tenemos que es internacional y nos recibimos informes y en Italia se desarrolla una actividad que se llama básquetbol de arena, este, ajá, muy, muy, muy similar a aquella, pero estructurada, con claro. campeonatos. Este, y bueno, y nosotros pensamos que son cosas que se pueden replicar y sobre todo para el club Sí. como para el No, club, no, no se podía picar. Para claro, trasladarla tenías que llevarla arrastrando, ¿no? Se claro, bueno. llevaba arrastrando. Pero es Es importante, una forma de desplazarse que no se usa, pero vos podés avanzar arrastrando la pelota por el piso, sin por, picarle. por eso, El Julio, problema- nosotros estamos impulsando en esta movida del museo que el Club Unión Atlética salga un poquito por las dificultades que hay de infraestructura y que puede ser básquetbol de playa, que es moderno, Ajá. y en la plaza básquetbol 3x3 o básquetbol callejero en la pista de patín y tener actividad variada en distintas épocas del año. Eso se puede hacer, Sí, es fácil. ese primer año era un tablero de básquetbol, eran tableros de básquetbol con su aro repetido. Después, con el tiempo, modificó y era Sí, se una va. red y un palo agarrando el aro, ¿no? Entonces Ahí no está. tenía tablero. Se De jugaba, se acuerdo. jugaba, se jugaba en Bien. redondo, no se jugaba, no Bueno, había una cancha te comento, limitada. te comento que eso vuelve. Nosotros estamos promoviendo de 6 a 8 años el juego en ese básquetbol que se llama Baby Basket, que se Ajá. juega en cancha abierta, sin tableros. Y está muy fundamentado de los beneficios que tiene para los niños de esa edad. Pero bueno, es otro tema.
Bueno, estamos en Julio Duclos, que se preparó como se preparaban los deportistas de esa época. Se formaba el atleta con multideportes. Se formaba con multiexperiencias de distintos deportes. El voleibol, el complementario, el fútbol, el básquetbol, natación, porque estábamos cerca de la playa también. Se hacía claro, sí, claro. Paleta en la calle. Paleta en la calle también. De poder, cabeza en la suestación. Y así se iba formando el atletismo uruguayo o el básquetbol a partir de esa formación múltiple, que después, a esa edad, 14, 15 años, pasa a ser una especialización en un deporte. Generalmente... Ahí ya por eso te digo, se hicieron las citaciones, quién iba a dirigirlo y todo, se armó todo. Y éramos 25, 30. De esos 25, 30 quedaron 12. Hubo una selección, una selección. No sé si fue selección, no me puedo acordar de eso. Pero se fueron porque muchos vieron que no, porque habían algunos que ya sabíamos jugar. Algunos vinieron que por primera vez como se había hecho esa citación, que por primera vez jugaban. Entonces no estaban muy atrasados. Es una lástima que se perdieran, tenían intenciones, pero como había que salir a competir y se jugó el primer campeonato de menores, y en aquella época era por zonas. La zona que nos tocaba a nosotros era Acamalvin, Pocitos, Villaviarris. O sea que los equipos que jugamos eran Trubil, Biguá, Malvin, Buceo. ¿Laiva existía? No. El Naga. Laiva no me acuerdo. Laiva no, con Laiva no. En esa época no competimos. Entonces, y ese campeonato... Bohemios. Y lo raro era que Tabaré lo ponían de otra zona, no lo ponían en la zona del lado de acá. Bueno, y ahí se clasificaban los primeros de cada serie y se iba a competir las finales. Y el primer año creo que ganamos un partido solo en las finales. Bueno, pero pasaron a las finales. Pasamos a las finales. ¿Y ahí contra qué cuadro jugabas? ¿Contra las finales? ¿Contra qué cuadros fuertes había? Salió campeón en ese primer año, salió campeón Unión, que tenía el más referente era Escarón. Y después había otro muchacho, un primo de Ripoll, no me acuerdo, otro muchacho Márquez. Bueno, tenía, y ellos salieron campeones. Nosotros ganamos 1 o 2 partidos nada más. Y había que ir la cancha que nos habían fijado nosotros para jugar era la cancha de Welcome. Y en verano ir a la cancha de Welcome era tremendo. Era muy dificultoso, porque los ómnibus venían repletos de la playa, no podía, cuando nos llevaban, a veces llegábamos medios tarde, era complicado. Pero, ¿Se jugaba en cancha neutral o se hacía visitante? Sí, las finales en cancha neutral. En cancha neutral, totalmente. ¿Y tenían seguidores? Seguidores, y lo acompañaba la familia. Claro, sí, había un grupo como nosotros y otros muchachos poco mayores y estaban ahí siempre en los partidos acompañando. Y eso era, digamos, que la categoría que luego terminaba en el
primera división, ¿no? Ustedes fueron pasando Eran menores, 14 todo años. ese grupo, Ya después de todo ese 15 grupo pasaba. pasamos al segundo año de menores, con 15, porque era hasta 16. Y bueno, Ajá. ahí quedamos la mayoría. Solo Rubén Noya y Oscar Vidal, que cumplieron los 16, no pudieron jugar. Entonces pasaron a la otra categoría, que eran novicios. Novicios era Novicios. como juveniles ahora, sería Sí, pero lo tenía que, una característica. Los novicios tenías que ser mayor de 16, pero no había límite. O sea que de repente jugabas contra podías. veteranos, pero podías jugar Ajá, 2 años solo el novicio, solo 2 años. Y así está bien. sí. No, bueno, nosotros jugamos el segundo año, ese segundo año, y allá ese año ya con la experiencia ya, salimos segundos. Salimos segundos. Claro, pero aparte tenía, Salió campeón la Reborges. Este, Julio, es lógico, porque el primer año se siente. Hay una oh, diferencia sí, grande de sí. experiencia y No, todo. no, no, Ahí tampoco encontró. así. Eh, no teníamos mucho sentido de competición con otros equipos, ¿no? Las competiciones nuestras eran internas acá. Entonces ya con un año de experiencia nos fue muy bien, nos fue la serie, la pasamos sin problema ninguno y en las finales ganamos casi todos los partidos. Yo no, los rivales más enjundiosos que había fueron Reducto y la Reborge, que salió campeón. Con Reducto le ganamos 3 partidos, no se podían convencer, pero le ganamos 3 partidos. Fueron tenidas muy grandes, ¿no? Muy, Era muy. ya en la cancha de Reducto, era ya al lado de, No, por no, la no, calle no, Millán. no, no, no. La cancha de Reducto era un cajoncito que había, era un cajoncito. Era, no me acuerdo, cerca del Hospital Español, por ahí, Ah, está bien, está bien. por esa zona. Después se fue allá a Millán. Julio, vos Este, siempre viviste cerca del club, ¿no es cierto? y yo Siempre más de una viví cuadra, 2 cuadras, a media toda la vida. cuadra, cruzando la calle, y porque, claro, vivía arriba de la carnicería ahí. Claro, sí, sí, seguro. La ¿La salida inauguraste nosotros, vos esa casa? ¿La la inauguraste esa inauguramos, edificación? ¿No? la Claro, inauguramos ahí, la un inauguramos ahí. referente, Cuando un la referente pusieron, para todos. cuando la pusieron en alquiler, los primeros que alquilamos fue la familia Duclos. Y ahí Grandiosa familia. quedábamos cerca al club. Yo después ya en 2 zancadas cruzaba la calle. Hacía un doble Controlaba ritmo, más. hacía un doble ritmo y cruzaba la calle. Qué buena historia, porque sabes que hablando en estos días, los jóvenes ni tienen idea de pequeñas, de estas pequeñas grandes historias, que para nosotros el barrio era las referencias, dónde vivía uno, dónde vivía el otro, ir a Claro, claro, buscarlo. y eran todos, no sé, vamos a decir, 10 cuadras a la redonda, eran casi todos. Del lado, vamos a Bueno, decir, del lado hacia allá de Malvin no venían tanto. Venían más de acá, del lado de la plaza, de, de allá de Rivera y Comercio. Eh, sí, sí, todos los muchachos acá de la zona. bien, vamos Salvo, a seguir, Julio, con tu carrera deportiva, si se puede decir así, o carrera humana, que es lo que nos convoca ahora de cómo se va formando, cómo se va transmitiendo a la cancha, pero al resto de la comunidad, una personalidad
de liderazgo, ¿no es cierto? Porque claro, entran varios al plantel superior. ¿Quiénes estaban como referentes en el cuando? Lo que pasa es que hubo un recambio natural, ¿no? A muchos de los que estaban en el plantel superior se casaron o empezaron a tener trabajos que no les permitían poder jugar. Y bueno, y prácticamente el plantel de menores ese no hizo novicios, pasó directamente al plantel superior. Y bueno, y ahí integramos el plantel superior y César González y yo ya quedamos como titulares del plantel superior y acompañamos a los dos Lalo, a Lalo Trianón y al Lalo Agripa, junto con Raúl González, el Pichurra. Esa era la plana mayor de Unión Atlética. Que competíamos. Ustedes con 16, 17 años. Sí, 16 años. Tenían un desarrollo físico, motriz, de preparación que les permitía resistir la diferencia. Esa diferencia con velocidad, con potencia. Teníamos que enfrentar a jugadores mucho más veteranos con una cantidad de... Y había que había que ir a hacerse a la lucha, ¿no? Había que enfrentarlo, ir a pelear al rebote y había que hacerlo, no tenía más remedio. Yo me acuerdo ese año, había bajado Boes y querían subir de cualquier manera rápidamente. Y Bernardo Larre Borges era el director técnico y fuimos a jugar a la cancha de Gobe. Y el primer tiempo, nosotros, el cuadro nuestro, por decirlo, volaba, ¿no? Volaba. Bueno, era muy rápido el contraataque y salíamos. Y Goes había descendido con un cuadro medio de veterano y seguía medio de veterano. Y bueno, al final, con la experiencia de ellos, nos ganaron, ¿no? Y me acuerdo Bernardo vino al vestuario a felicitarnos porque habíamos hecho un partido brillante y me dijo, si vos crecés 10 centímetros más, a este cuadro no le gana a nadie. Y yo, ¿y cómo hago, no? Y así era, es decir, yo tenía en ese momento un poco de sobrepeso, ¿no? Porque todavía no habíamos empezado a hacer la preparación física que se empezó a hacer después cuando vino Bula. Ahora vamos llegando a Bula. Bien. La pregunta entonces, ¿era un cuadro que para los jóvenes, para los que están mirando, se marcaba en una zona que tenía algunas variaciones, pero se usaba poco la marca personal, ¿no? ¿O se usaba ya mezclado? Y salías a marcar hombre a hombre cuando estaba por terminar el partido y si no, se marcaba en zona. La marcación lo más alto cerca de la... Y a salir corriendo cuando agarrábamos el rebote. Se marcaba en zona, sobre todo nosotros, porque todos tenían que venir a ayudar al rebote, porque Pichurra y yo éramos los lomos del cuadro. O sea que... Quiere decir que vos empezaste a jugar como... Empezaste a jugar abajo del tablero, es decir, como referente. Yo jugaba de pivot, sí. Porque eso fue variando con el tiempo, después lo vamos a ir viendo. Claro, sí, después con el tiempo. Pero estaba Agripa y César, que eran la primera línea, junto con el Lalo Trianón. El Lalo Trianón, pensé que era más alto el Lalo, pero bueno.
No era más alto, no, era como César más o menos. Ahí está. Y ahí fue donde desarrollaste, ya veo, desarrollaste aquel inimitable pase a dos manos de tablero a Sí, tablero. pues, Fue este, una marca de... Agripa, que nos había dirigido durante los 2 años, pasamos a ser compañeros de equipo, porque de ser director técnico pasó a ser compañero del equipo. Y teníamos muchos fundamentos. Él los hacía eh, practicar mucho tiempo de la práctica en la aplicación de fundamentos, ¿no? Pase, pique y tiro, pase, pique y tiro. Y, y eso dio muchos resultados, ¿no? Porque se hacían una cantidad de ejercicios y prácticamente no perdíamos los pases. En los ejercicios no se perdían, porque si perdías un pase en el ejercicio, se rompía el ejercicio, en el cual intervenían todos, los 12 integrantes del plantel, intervenían todos, ¿no? Era, Julio, era, era- le voy a ir dando alguna te información a voy los a dar un jóvenes. dato porque me quedó en el tintero. Nos dirigió ese año Luis Gestal, el negro Gestal, Hay era muchas, sí, el director técnico de plantel, que tenía una voluntad férrea, ¿viste? sí. Pero claro, pero no tenía la formación porque era él de ver acá, pero tenía y bueno, y él agarró, asumió, y lo que pasa que tanto los dos Lalo y Pichurra como nosotros con César había cierto entendimiento y se jugaba muy, por decirlo, de memoria, ¿no? Y entonces se hacían muchos goles de contraataque, de garrón, por decir, papi, 2 o 3 pases y gol, 2 o 3 pases y gol, que no se utilizaba mucho en ese. Entonces era, pase para aquí, pase para allá, pase por aquí, pase. Entonces, Julio, vos que tenés podés, mientras tratamos de hacer el contacto con Lalo Agripa y eso, ¿él de dónde desarrolló eso? Luego fue creciendo por lo largo. Él y era él- eso él tenía muchos libros de básquetbol y los estudiaba y los devoraba. Y eso lo ahí aplicaba, está. ¿no? Lo venía y Perfecto. lo aplicaba con nosotros. Y bueno, Julio, una pregunta, te quiero hacer una pregunta. Le quiero comentar a las nuevas generaciones que una de las características, entre tantas que iremos viendo en la charla de hoy de Julio, era que tenía una llamativa facilidad con un pase a dos manos, de abajo del tablero, tomaba el rebote y la ponía adelante de tantos jugadores que fueron pasando que los ibas abasteciendo. Primero supongo que sería César sí, González, claro. pero después fue a lo largo de la historia tantos, de Pitaluga, Meruel, no sé, infinidad. Pero bueno, no se anotaban las asistencias. No se anotaban las Bueno, asistencias. eso era por la práctica de esos ejercicios de pase que te decía, que empezábamos a hacerlo en un espacio a 1 metro, después a 2 metros, después a 3 metros, después a 5 metros, después de área a área, por decir, y después prácticamente de línea final a línea final. Y había que llegar con el pase. Y No, se utilizaba el no todos medicine ball o la pelota de arena. La pelota de arena se Sí, utilizaba también en esa pero época. eso fue después, fue posterior. En esa Pues, etapa de formación no se usó Julio, entonces, había- eso se puede hacer entonces. Es una herramienta que se puede utilizar ahora con entrenamiento. No se necesita más que repetir y fortalecimiento
de muñecas y fortalecimiento del trabajo. El aprender a pasar, yo he visto muchos técnicos de formativas y eso, que no enseñan. No enseñan a pasar, es el ABC del juego. Yo pienso que antes que empezar a picar, tenés que aprender a pasar. Es fundamental. Y saberla pasar, no sé, en un espacio mucho más reducido que el aro. El aro es muchísimo más grande, la pelota entra holgada en el aro. El pase entra justo. Por eso es más dificultoso, lo digo. Pero se enseña poco. Tú sabes que en la nueva era, yo tenía un conocido que era entrenador y en la época que el Tato López jugaba en Bohemio, ¿no? Ajá. Entonces, él iba de mañana a entrenar y una de las cosas que yo le preguntaba que hacía era trabajar esos pases, ¿no? El pase máximo que es de diagonal a diagonal de la cancha y el pase largo, claro. Digo, como una herramienta diferencial, ¿no? Porque generalmente, como decís vos, se pasa el pase de 4 metros, ¿no? A veces se va escalonando el esfuerzo para que vayas adaptando, ¿no? A medida que después pasarla de un lado al otro es lo más natural que puede existir, porque ya lo aprendiste así. Esa era una de las características históricas de Julio que marcaba diferencia. Bueno, llegamos entonces que Julio va a ir desplazándose de esa posición de abajo del tablero. ¿Cuándo va tomando otros roles en el equipo? No, yo desplazando no, porque yo en menores jugaba afuera. Ajá. En menores yo jugaba afuera, que nos dirigía Agripa, y yo jugaba afuera. Yo era el armador en los menores. Ahí tenías ya abajo jugaba Abranson, jugaba Noya, jugaba el Oscar Vidal, esos muchachos que dejaron. Y yo no, en los menores, yo ya tenía la formación de armador. Ya sabía cómo se armaba. No tenía dificultad ninguna en hacer. Bueno, tenemos. Aparecí. De buscar que no encontró. Pero escuchame, hace media hora mi hija por teléfono en Montevideo me está explicando todo, hice un lío bárbaro. También apareció. Y el Coco media hora. Estábamos con el capitán entretenido y me olvidé de revisar. No, y estoy atentamente escuchando al uno. Atentamente. Buenas. Yo estaba, pero no aparecía, Coco. ¿Cómo le va, señor Duclos? Mucho gusto. Hice igual algunos apuntes para preguntarle a Julio igual. Bueno, se acabó la tranquilidad, Julio. No, siga usted, Zambra, que estaba excelente su interview. Seguí en lo que estabas y yo le quiero hacer un par de preguntas a Julio. Bueno, cómo no. Del barrio y también de básquetbol. Bien, si ustedes estaban escuchando, estábamos viendo lo que fue después la consolidación de una figura que fue pasando por esas etapas. Y bueno, llega un momento que podemos llegar a la época de Rubén Bula o todavía falta algún antecedente, ahora Julio, que quieras mencionar. No. Después lo contrataron a Bula. Bula no aceptó enseguida. Bula nos quiso ver, primero, porque no tenía antecedentes ninguno de los jugadores de Unión Atlética. Entonces me acuerdo que vino, habló de una charla, dijo, bueno, vamos a empezar a tirar bandeja derecha, bandeja izquierda. Ustedes saben tirar con la izquierda.
sí, doble ritmo izquierda, doble ritmo de derecha, pasado, yo qué sé. Todo se va a pasar, una serie de ejercicios, pues todo se cumplió. Dijo, me quedo. Y lo que nos enseñó Ula, que nosotros, no era que no supiéramos, pero no lo aplicábamos mucho, era defender. Aprender a defender mano a mano. Y bueno, se aplicó. Se aplicó porque a nosotros era muy difícil golearnos. Podíamos perder, pero siempre prendidos ahí y con scores no nos hacían 80 tanto, por decir, 70 tanto. Nos hacían, sí, pero con equipos que tenían grandes goleadores, pero a los grandes goleadores los sabíamos parar, ¿no? Sí, Entre Julio, comillas, a veces no. Julio, el tema es, para las nuevas generaciones que puedan ver esto, es que de aquellas defensas zonales, de descansar en defensa y salir rápido al ataque y sorprender, se empezó a marcar al hombre, a anticipar la pelota, pero se marcaba en media cancha generalmente, o se extendía la zona, toda la cancha. Bueno, y con Bula se hizo una gran campaña y tuvimos el aporte invalorable de Domingo Novelino, que fue el preparador físico, que en aquel momento muchos cuadros no tenían preparador físico. Y nos hizo una preparación física, salir a correr por la Rambla. Soy loco a correr por la Rambla. Y salíamos a correr por la Rambla y yo qué sé. Y una cantidad de cosas totalmente innovadas para aplicadas al básquetbol. ¿Qué año era, Julio? ¿Qué año era? No, 59, 59, 58. Sería 68, 69, creo. 68, 69. Creo que antes, Julio. A ver, vamos a revisar. ¿Con Bula? Ah, no, claro. Yo no era nacido. Con Bulan subimos en el 59, Julio. 59, sí. Ahí está. Fue otra etapa esa. Ahí está. Esa fue otra etapa. Esa que me confundí, esa fue otra etapa. Ahí está. Y en el 64 fue la gran campaña que salimos tercero junto con otro cuadro y tercero porque por cómputo no sé, llegó en el federal junto con otro cuadro, pero le dieron al otro, creo que el tercer pueblo. Era Roquita, espera que estamos en el 59, perfecto. Tenemos 59. Que ir el 59 es un año 59, bastante, sí. Un año histórico, 58, 59. Sí, Las inundaciones. Una característica, el campeonato se definió jugando los domingos de mañana, porque habían habido las inundaciones y no se podía utilizar las luces. Entonces había que jugar con luz natural. Y la única manera era jugar los domingos de mañana. Quedaba el resto del campeonato. Y eso a nosotros que éramos más jóvenes nos favoreció mucho más. Y bueno, terminamos definiendo y subimos conjuntamente con Nacional. Dejamos atrás al equipo de los Mormones, el DSR. Que eran bravos, eran grandísimos. Eran tremendamente grandes. Los grandes de acá, 1,90, reventando. Y ellos eran todos de 2 metros. Wow, Julio, ¿te acordás? ¿Te acordás del 99 que era el guantes de oro de la Marina? Decía que era boxeador, uno grandote. Debería ser, sí. Sí. Nunca se tapó.
Era mormón y nunca se enojaba. Una vez sola. En algunos lugares le hicieron cosas tremendas, ¿no? Tremenda. Una vez sola se enojaron. En algunos lugares les hicieron. Y Sí. con nosotros hicieron una, no sé, amistad o una simpatía había Sí. venían, era muy solidario. Muy solidario, sí, Como, señor. Una vez sola se enojaron, eran Julio. misioneros ellos. Seguro. Estaban implantando en ese momento su religión acá en el medio. Y bueno, Una vez sola además jugar contra ellos era un deleite. Era precioso. Era precioso porque ellos fueron los innovadores en tirar el jump y lo tiraban, y lo tiraban, y lo tiraban e invocaban, ¿no? Y eso nos dio a nosotros la pauta de que nosotros teníamos que aprender a tirar así. Y bueno, y a practicar eso, y a practicar, y a practicar, y terminamos muchos tirando jump shot, que era un arma en ese momento, no se sabía marcado, no se sabía cómo se podía marcar. Y entonces se tiraba con una libertad bárbara, porque era un amague, un pique, tiro. Un amague, pique y tiro, ya quedaba allá, y si quedaba al lado, te quedaba mirando de abajo como vos tirabas de arriba, ¿no? Y bueno, todas esas. Para ir avanzando en el tiempo, porque la trayectoria, claro, después, estamos en el año 59. Y después ahí Bulas se fue a dirigir a Aguada. Y acá en el club quedó Agripa dirigiendo Platé Superior. ¿Agripa era ayudante o era o pasó de jugador, dejó de jugar? No, el Lalo jugaba, pero ya no era titular, ¿no? Ya estaba ahí. Y entonces asumió la dirección técnica. Estamos hablando de los años 60, por ahí. Por ahí. Y ahí, unos años después, estuvo unos cuantos años. Y como a veces, por más que quieras, las prácticas a veces son tediosas, ¿no? Muchas. Entonces, la largó por ese lado, pero ya lo tenía todo planificado. Nos dijo, ¿qué les parece si marcamos en zona? Pero en zona en toda la cancha, lo que se llamó zona presión. Y arrancamos a marcar zona presión. Lalo Agripa. ¿Ese fue Agripa? Agripa. De la Agripa. Qué grande. Sí, te puedo decir que era increíble porque jugadores de tener mucho andamiaje, de jugar, perdían pelotas increíbles, porque la zona presión cada vez era más aficiante. Y bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a poner a quien pueda ver esta entrevista, que sea joven, que tenga 18, 15. Estamos hablando del año 60, o sea, estamos hablando de hace, 60 años. 60 años. 60. Estamos hablando acá, un jugador que hace 60 años empezó a experimentar una novedad que era la marca a presión en toda la cancha. Quiere decir que eso era una revolución. No era hombre a hombre, era zona. Por eso, pero toda la cancha. La zona la trasladamos a toda la cancha. Y había que estar hacían después de un doble, era una sorpresa, después de doble, después de un tiro libre, porque hay que tomar ciertas precauciones para sorprender. Claro, por supuesto.
Y había que bueno, así que 60 años. Había que tener un entrenamiento porque si te tocaba el lateral, si la pelota iba, por decir, a la derecha, el del lado izquierdo, dependiendo de lo que hiciera ese jugador, o venía a presionar al medio o tenía que correr hasta el área de él para Último hombre. interceptar el posible pase, que era el que en parte lo estimulábamos, que lo hicieran, que lo pasara ahí, porque esa pelota era nuestra. A veces se estimulaba a que pasaran a determinado lado, porque ahí lo presionaban dos, y lo que pasa que jugamos con un factor que hoy día es que es la zona. En ese momento no había zona. Ajá. Vos podías pasar la pelota atrás o salir picando, salir de la presión, salir picando para decir. No como ahora que viste que cuando pasan la mitad de la cancha ahí te asfixian y entonces como no podés volver atrás, te pueden presionar más. En ese momento no. Entonces a veces se rompía. Claro, después todo el mundo, cuando vio que daba tanto resultado, aprendieron que se podía romper la zona, claro, por supuesto. Julio, ¿existían los 30 segundos controlados? No, sí, primero fueron 30, pero no me acuerdo si en esa época ya estaban. No estaban, no. Bien, bien. Son todas referencias que nos van ubicando en un básquetbol distinto. Totalmente distinto. Era un juego, pero hay algunas revoluciones que fuiste experimentando cuando eras joven, que eso te va dando, digamos que es una de los beneficios que tiene el básquetbol, es que las reglas cambian, te obligan a reciclar. Tenés que reciclar. Es el atractivo. Para mí es un atractivo que tiene. No se estanca en el offside. No, pero aparte nos da flexibilidad mental, flexibilidad de adaptación. Claro, porque hecha una nueva regla hay que hacer nuevas tácticas, nuevas a título de... En este último tiempo tenemos la regla del paso cero, que ya de por sí genera toda una serie de variaciones que me acordé es novedoso. Bueno, vamos a darle a Roquita. Me acordé de una anécdota. Antes, si trababas la pelota para saltar, o se saltaba en el medio de la cancha, en el lugar más próximo, en el medio de la cancha o en las áreas. De acuerdo al lugar, si trababas una pelota en el rebote, quedaban ahí, se saltaba. Y se saltaba, no como ahora que se salta la primera vez y después no se salta más. Es verdad, sí, era muy común. Entonces me acuerdo, salto. Tengo que saltar estábamos jugando contra Buceo en la cancha nuestra. Salto. Y con el que tenía que saltar yo estaba seguro ya que le ganaba el salto, ¿no? Y entonces miré así y vi que estaba Luis García teníamos que saltar en el tablero de defensa nuestra. Entonces Luis estaba solo atrás mío. Entonces salté, pum, se la di para atrás a él. Yo no sé si entró nervioso o qué, la agarró y pum, hizo el gol. Doble en contra. Hizo el gol en contra. Vamos a ver. Salió corriendo para allá y yo agarré la pelota y se la di. Y así como la agarró, un desconocido, la cazó, pim, pum, pum, y clavó el gol, ¿no? O sea, 2-2. Fue una anécdota así, impecable. Julio, este jueves vamos a recibir a Luis García. Vamos a aprovechar para hacer la promoción de la próxima entrevista. Vamos a
a recordar esa jugada que seguramente está. Recordásela. Roquita, vamos a meter una pincelada. Él era, porque él creo que, no me acuerdo, pero creo que ni divisiones inferiores, muy poquito estuvo. Porque él vino al club a hacer deporte, porque lo había mandado el médico que tenía que hacer actividad física. Entonces apareció en el club y era patas largas, manos largas, brazos largos. Y enseguida Bula lo incorporó. Lo acomodó. Lo pichó, ¿no? Como pichó a Pitaluga o algo, ¿viste? Lo vio que podía tener futuro y enseguida lo incorporó. O sea que... Bien, vamos llegando ahí, pero queremos pasar con Roquita a ver si nos da un pincelazo de su historia. De algunas historias, ¿no? Basquetbolísticamente, yo estaba escuchando la entrevista que le hiciste de que jugaba en el 1, pero Julio jugó abajo también. Julio, vos jugaste en el 1 y a veces te utilizaban. Y a veces me tenía que ir abajo, sí. Abajo y jugabas o con Abrazo o con García. Yo me acuerdo de varios partidos. Sí, veces, sí, te acomodabas en los dos lados. Dependía de por supuesto y quién te marcaba. Ahí está, por supuesto. Entonces, no solo en el 1, sino acomodabas el cuadro a veces de abajo también. En el 1 era el que acomodaba el cuadro. Sí, con respecto... ¿Sabes por qué? Porque mucho no se enseñaba a jugar de espalda al tablero. Seguro. Y nosotros con Agripa hacíamos ejercicio para aprender a tirar, a recibir, hacer los movimientos necesarios para enfrentar y poder tirar. Te voy a hacer una pregunta, Julio, que vos debes acordar. La buena relación que nosotros tuvimos con los mormones, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. con el DSR, yo me acuerdo del 99 porque era Guantes de Oro, porque me quedó. Y el único lío que tuvieron fue en la cancha verde y rojo y que tuvieron que pelear y bueno, hicieron un destrozo, ¿viste? Y ahí medio creo que se retiraron la cosa. Pero a través de eso, Bula, no sé quién fue o quién fue un tal Paul que terminó jugando en Goes, que vino como un mes al club a enseñarnos el jump shot y todo eso. No sé si te acordás vos de ese jugador. Un exquisito. Exquisito. Nos enseñó un mormón, creo que a través de Bula, lo llevó al club, yo estaba menor, y íbamos a las charlas del tipo, y era un exquisito. O sea que eso es lo que le quería agregar sobre los mormones. Ahora lo de Bula la marca fue muy de él. En la zona de presión, toda la cancha, yo recuerdo que los grandes iban adelante a apretar el que sacaba la pelota y las personas, a ver Julio si estoy equivocado, y las personas más chicas, si el grande tenía que ir para atrás, ya rompía la presión. Rompía la presión. Los primeros que tenían que presionar eran los que estaban en el tablero. Y los más ágiles, los más vamos a decir la gente más ágil, más baja que los grandotes, iban atrás por cualquier volea. Era así la cosa. Claro. Ahora, Bula con la marca fue sensacional, ¿viste? Hubieron jugadores, sí. Yo me acuerdo, Julio, un partido, para mí uno de los mejores partidos que ve del club, el día de ese año, en el 64, 63, creo que 64. Salimos tercero en la cancha Unión Atlética contra Estocolmo. Y el club y el cuadro, la verdad que entraba uno y se compensaba mucho. A veces entraba Bolo, entraba Goyeneche, todos buenos jugadores. Y me acuerdo que ese partido contra Estocolmo jugaba el Rasca Chabatone, que era un tipo goleador inmenso. Y entró el Flaco Saboya, que era un perrito marcando, no sé si te acordás, Julio, nos marcó como los dioses, porque Bula, viste, eso lo enseñaba a muerte. Y entró el Flaco Saboya y fue un fenómeno. Fue un partidazo que ganamos, creo que por un doble, 78-76, una cosa así. Sí, bueno. No, yo tengo nadie te va a desmentir acá. Eso no, nadie me...
Pero él no sé si se acuerda, pues yo ya tengo una duda y lo llamo a él siempre. Siempre lo estoy llamando. Pues, Julio, decime tal cosa. Y el flaco me acuerdo seguro, y la marca, era la marca, y 2x3, el flaco para adentro, lo mismo que marcaba este muchacho de Goe Viñola, el mono. Y le metían al flaco Saboya, era un perrito marcando. Bien. Pues, no, vamos haciendo una pausa ahí, Roquita, y vamos a seguir a la otra parte, que es cuando se va conformando ese equipo sensación con la llegada de García, ¿cómo fue ese proceso de asimilación de nueva figura? Porque es difícil. Sí, ese año era el Yuyo Pitaluga y Luis García que ingresaron al equipo y ya quedaron como titulares. Le dieron más posibilidades, más alternativas de juego y también exacto, ¿no? Exacto. García creo que era 1.93, 1.95, pero hacía la diferencia en ese momento por su habilidad para posicionarse, ¿no? Sí, a veces jugamos lo que decían un lado ciego y nos volcábamos todos a la derecha. Si tomamos el medio de la cancha así, longitudinal, nos volcábamos todos 4 de este lado y el flaco Pitaluga del lado solo allá. Y cuando él recibía ya era medio gol. Ya se veía que ya no lo paraba más. Porque medio gol en el sentido de que invocado, ¿no? Pero o era FAO o terminaba en FAO. La única manera que tenían de pararlo era abriéndolo. Porque no. Era un galgo. Tenía una zancada. Cuando tomaba el pirámide de impulso, ya está. Ya no lo podía parar. Era una característica de él. Sí, nosotros decimos, ¿no? Ahora, genética y circunstancias, ¿no? La genética manda, después, que no es solo la parte física, la genética, sino la parte mental, la rebeldía, todo eso que forma lo que traemos como legado de la familia, y después las circunstancias, ¿no? El entrenamiento, la persistencia, pero la genética siempre importantísimo. Nos marca las posibilidades. Entonces teníamos ese equipo que hizo historia en aquellos años, con una campaña complementaria, pero que sirvió también para proyectar internacionalmente a García, pero también a la consideración que eso lo vamos a hablar el jueves, si Julio nos acompaña, podemos acompañar. Fue ese año, a ver, porque ese año, después García fue a la Olimpiada de Tokio, creo, ¿no? Seguro, en el 64. Bueno. 60 Roma, 64 Tokio. Bueno, eso lo dejamos para el jueves, que es una historia dentro de lo que es la historia de Unión Atlética. Que es el que está. No, y nosotros vamos a darle nuestra visión, por eso los invito a participar, de cómo un deportista se forma a partir de una edad que se llama, no es una especialización temprana, sino que ingresa un poco tarde para los parámetros de hoy, sin embargo, con esa genética que tenía, más una buena circunstancia, un buen entrenador y una inteligencia superior. Era muy constante. Bueno, eso lo dejamos con el apoyo de ustedes para el jueves. Sí. Para hablar del 67 que jugó en el Mundial acá en el Cilindro. Bueno, pero eso está. Por ahí vamos haciendo... Coco, yo viste que tuve unas llamadas por teléfono, por eso apagué y... Sí.
Está bien. O sea, yo quiero recordar 3 cosas de Julio. ¿Puedo? ¿O es una No, mientras no, rápido que te llama por teléfono, dale. Dale. Diga. Yo tengo algunos recuerdos de Julio que son muy peculiares, porque bueno, él fue el que me dijo que jugara en la base y eso. Yo me acuerdo de 3 cosas que me anoté especialmente y que me quedaron, ¿no? Y que son buenos cuando era siendo técnico, ¿no? Una, me acuerdo cuando tiraba un libre y erraba el libre y empezaba a hacer gestos, ¿viste? Y no sé cuánto, y me agarraba la cabeza, ¿viste? Esas cosas. Y que Julio me dice, ¿para qué haces gestos? Lo haces para la tribuna, porque para vos no tiene sentido. En realidad lo que tenés que hacer es concentrarte para el segundo tiro. Y digo, puta, tiene razón, vos sabés que estaba ahí. Después hay otra cosa que no me olvido más, porque Julio, además de esa inteligencia, era muy pícaro. Entonces decía, cuando te tocan, viste que cuando vos te estás como medio de pivot y de espalda, el jugador te toca para saber dónde estás. Entonces Julio decía, te mete la mano, porque generalmente se mete la mano debajo del brazo, cerrale así y dejarlo agarrado, para que quede agarrado. Y entonces, pero más de una vez, yo lo cerraba y lo arrastraba el jugador y era foul de él como que me estaba agarrando. No me olvido más. Julio se acuerda, pero eso me lo dijo él. Y la tercera, que es una anécdota que es un poco graciosa, era él dirigiendo, pero ya dirigiendo el primero, me parece, que en un momento, en la cancha auxiliar del club, ahí en el patio, practicaba el Almencu de voleibol, que era Alma, Mente y Cuerpo, que era la Asociación Cristiana de Mujeres, femenino, ¿no? Y eso generaba distracciones, obviamente, cuando los jugadores miraban para el patio. Entonces, en un momento, Julio toca el pito, me acuerdo que estaba con el pito, no, vengan todos, entonces se paró adelante de todas las mujeres mirando el coso y dice, vamos a mirar a las mujeres jugar al voleibol y después seguimos la práctica. Y nos dejó pegado a todos porque todos quedamos como unos boludos y además las mujeres nos miraban con cara rara. Pero son 3 cosas Bien. que me parece que ilustran un poco todo lo que un poco aprendimos de él, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tratamos. Ese año estábamos en tercera, salimos campeones. Sí, Le ganamos sí. a Huelca en la final en la cancha de Biguá. Sí, me acuerdo. Salimos campeones. Y me acuerdo el Lindo Ruiz que dirigía a Huelca. Sí. El primer partido que jugamos, perdimos en la cancha de Huelca. Y el Lindo vino y me dijo, con el único cuadro que puedo tener problemas es con los tuyos. Le digo, no sé, yo a muchos cuadros no los vi. Y el día que le ganamos la final, con un doble en la hora del Chueco, el Chueco metió un doble en la hora y ganamos, vino corriendo, me agarró, ¿viste que yo te dije? Lo único que podíamos tener problemas con los tuyos. Y le digo, bueno, se dio, por suerte se dio. ¿Y qué personaje que sabía de básquetbol también? No era improvisado. Era Ruiz, impresionante. Buenísima la anécdota. Muy pillo. Muy pillo era. Sí. Era el uno de Welcome, jugaban el 1. Pero ya consiguieron lo que querían, que desordenarme los apuntes, pero bueno. Totalmente. Es nuestro objetivo, el de Roquita y mío. Lo que pasa es que se te va la charla. Claro. No, está bien. Tenemos tiempo porque esto nos protege de muchas cosas hoy día. Estar pensando en esto nos protege la salud inclusive. Pero bueno, yo quiero llegar ahí sí también voy a un recuerdo que es un momento, yo creo que dentro de la historia de Unión Atlética hay un hecho que yo lo viví como un detonante, que fue en aquellas finales contra Unión cuando Julio se rompe el tendón de Aquiles, ¿no? Que esto representó un antes y un después, no solo en la carrera de Julio o en su cosa, sino en la vida del club y en un bache de pesimismo que cayó toda la institución, porque aquella figura que era el referente, de un momento al otro, sin que nada lo hiciera esperar, fue como un balde de agua fría. Pero me gustaría ver cómo lo viviste vos, porque uno desde afuera lo sufrió, pero desde el jugador, desde
desde ese momento, me parece que estaría bueno conocerlo. Le voy a refrescar un poco para los que vean esto. Se jugaban el campeonato, Roquita me va a ayudar bien también, se jugaba unas finales contra el equipo de Unión, ¿no es cierto? Sí, porque en ese momento el Federal se había dividido en categoría A y B. No sé si eran 6 Segunda A y equipos. segunda B, me parece que era. Iban al campeonato y 6 o 8 iban al descenso. Nosotros teníamos que jugar para ver si íbamos al campeonato por el ascenso o por el descenso. Y bueno, quiso la circunstancia que pasara eso. Bueno, yo le hago el dibujo de la película y después vemos cómo es. No recuerdo el año, Julio, ¿qué año fue eso? Me acuerdo que jugamos una final en el Palacio Peñarol. Con 5 años en la escuela. 69. 69. 69. Déjame que hago el detalle para que quede la grabación. Año 69 se jugaba 2 finales contra el equipo de Unión que eran importantes y se jugaban en cancha neutral en el Palacio Peñarol con mucho público. No, en el cilindro. En el cilindro para mí fue. No, en el Palacio fue. Capaz contra Unión fue en el Palacio. El cilindro fue Defensores Maroni. En el cilindro. Bueno, vamos a dejarlo ahí, después lo aclaramos. ¿El cilindro? Consultá con tu apuntadora si un partido con Unión no fue en el Palacio Peñarol. No, cuando te fracturaste no me acuerdo. No, por favor. Julio. Vamos a darle la razón a Julio Duclos, por favor. No, por supuesto. No, yo vos sabés que se me borró eso de que cuando te fracturaste, eso no me acuerdo, ¿viste? Sé que una final contra Unión fue en el Palacio Peñarol. Una de las finales. El primer partido que yo me rompí el tendón, que era el cilindro. No, yo eso no lo recuerdo. Vos sabés me acuerdo perfectamente porque corrí. No sé, robé la pelota, no sé qué, corrí y me fui solo. Y cuando fui a tirar, ¡pum! Digo, me dieron una patada, rodé, ¡pum! Miré y no había nadie. Dije, me acalambré. Y cuando quise pisar así, pisaba en el vacío, ¿no? En el vacío. No tenés Vino corriendo el gordo Braida, creo que era. El kinesiólogo me tocó así. Dice, se te rompió el tendón de Aquiles. No, 3 meses. Sí. Bueno, fue impactante porque primero, el escenario podía haber sido en una práctica, podía haber sido en cualquier lado. Pero la calidad de las personas o las circunstancias fue que se diera en ese entorno que causó como, claro, una sorpresa, un impacto fuerte porque era el capitán de Unión Atlética, la figura, la esperanza que desaparecía de la posibilidad. Bueno, eso lo quería traer a cuento de cómo influyó en todo el entorno del club, porque claro, lógicamente las expectativas de esas finales fueron bajando de posibilidades y después se continúa con aquel vacío que deja el jugador referente que se tiene que recuperar, el proceso de recuperación que fue largo, todo eso fue un impacto que por lo menos los que estábamos alrededor lo recordamos allí con mucha emoción y lo queríamos traer acá. Y queremos avanzar un poquito ahora, hecho esto, cómo después Julio tiene una carrera como entrenador, que bueno, ya vemos que tiene dentro de lo que es Unión Atlética, pero también fuera de Unión Atlética, en el Club Bohemio. Bueno, un poquito el pasaje de jugador a entrenador en Unión Atlética. Pero vos te apuraste porque muchos me decían, y no vas a poder jugar más. Y ojo que capaz que caminas mal.
Ah, Y bueno, todo eso te va caminando. Y yo por suerte me fui recuperando de a poco, a poco, a poco. Y la recuperación más grande que hice, parece mentira, pero fue en el frontón que había en el club, en el salón. en el multiuso. Se había hecho un frontón. Sí, sí, Había hecho ¿verdad? un bambula ahí y jugábamos al frontón ahí. Y ahí me recuperé, y estiré bien cuando un día fui al doctor, me dice, no me caminé así, porque yo rengueaba, me tiraba, ¿viste? No me caminé, haga esto, maneje, corra, no sé qué. Y lo que menos me dijo fue jugar al frontón, que la mayoría de la gente se rompe el tendón de Aquiles jugando al frontón, por los piques cortos. Hubo gente que se rompió el tendón de Aquiles saltando una ola en la playa. Venía la ola, saltó, se rompió el tendón. Por eso, y entonces me recuperé y volví a jugar. Y después logramos el otro ascenso. Por eso digo que la genética marca que es un privilegiado porque esa recuperación, de alguna manera, porque vamos a ponerle el contexto que los jugadores no eran profesionales, trabajaban. ¿Cuántas horas trabajaban? ¿Cuántas horas trabajabas? ¿Cuántas horas le dedicaba a la recuperación? Es decir, era milagroso, ¿no? Sí, muchas horas. El trabajo, muchas horas. Entonces, bueno, como dijimos, nosotros esto da para muchas charlas, vamos a volver, lógicamente, pero queremos respetar el horario de descanso, la comida y todo, pero queremos avanzar en ese aspecto de el pasaje, de capitalizar todas esas enseñanzas de Agripa, de Bula, de tantos entrenadores, y bueno, y desarrollar una filosofía propia de juego. ¿Cómo fue, cuándo fuiste imaginándote cómo querías que tus equipos jugaran? ¿De dónde sacaste ese modelo de desarrollo, de dirigir, que tenía su impronta, tenía, como dice Alberto, las dos cosas, la experiencia, la picardía, pero también el consejo, la seriedad, algo con aplomo, con indicaciones, lo que hoy día es el entrenador moderno. Pasamos por distintas etapas hasta volver al entrenador como Julio Duclos. ¿Es así o no es así, Julio? Sí, claro. Yo fundaba mi enseñanza en tres aspectos fundamentales que tenían que dominarlo, que era el pase, el pique y el tiro. Si en las inferiores vos tenías, entre comillas, los dominios del pase, el pique y el tiro, ibas a tener allanado mucho camino para seguir adelante. Y a veces era dificultoso. Habían algunos que la mano izquierda ni para sacar el boleto la tenían. Y hacerles entender de que había que aprender a manejar la mano izquierda. Picar de mano derecha, picar de mano izquierda, picar de mano... Y bueno, y de a poco se fue logrando, pero eso es vamos a decir, hoy se cuenta con que ya desde los 8 o 9 años los tienen en la cancha enseñándole a picar. Cuando llegan a los 15 ya son veteranos de picar más. En aquel momento no te llamas tanto, entonces los encontrabas a los 15, 16 años, más o menos, ¿no, Alberto? Por ahí. Exacto. Y entonces empezar a enseñar ahí ya es más dificultoso. No obstante, se lograba muchas cosas, no, ni hablar que... Fundamentación, no todo lo que uno desearía, pero se lograba obtener resultados bueno, yo lo que... y daba sus frutos, ¿no? Es decir,
iremos avanzando en otras oportunidades también. Yo quiero llegar a 2 o 3 temas más que nos van trayendo apresurar pero le voy a pedir a Alberto también y a Roquita que me ayuden, cómo ese señorío del jugador, de la familia, porque es impensable imaginar a Julio sin su familia, sin su señora, sin su compañía, que queremos que ahora es uno de los temas que vamos a tratar. La imagen que es inseparable, ¿no es cierto? Es como, por lo menos en la memoria de lo que vivimos esas épocas. Pero cómo ese señorío de persona, de familia y todo, se fue trasladando a una manera de dirigir, de relacionarse, que nosotros hoy lo vemos que es más, como que se ha vuelto más normal. Se pasó una época de aquel entrenador que vociferaba, que trabajaba desde otro punto de vista emocional el juego. Pero bueno, Julio tuvo, como dice, aportes en ascenso de Unión Atlética, en la formación de personas, de jugadores, en marcar un estilo, pero en algún momento llega a ser ayudante de un entrenador que también supongo que te debe haber dejado una impronta como fue Berardi. Me gustaría ver cómo te relacionás con Berardi, cómo integrás ese equipo, cómo fue el proceso con grandes jugadores, porque si uno mira la plantilla de ese año, se da cuenta que pasaste a tener un protagonismo en un gran equipo y una gran institución, que queremos recordarla hoy acá, que Julio es grande en Unión Atlética, pero también es grande en la historia del Club Bohemio. Sí, sí, ahí, ya cuando yo llegué ahí, ya estaba todo hecho. Lo que había que hacer era saber modelar la cosa, ¿no? Y era difícil porque esos jugadores tenían una gran capacidad de juego, es decir, prácticamente ganaron todos los partidos. Como el juego perdieron uno en la cancha de Cordón, errando sobre la hora, un tiro totalmente era una tarea un poco difícil. Para mí, como yo hacía lo mío, era la asociación con los jugadores era distinta como la que tuve que desarrollar ahí. Y adaptarme a todo eso me costó muchísimo. Y entonces Berardi, que tenía otro estilo totalmente distinto al mío, totalmente distinto. Y yo tenía que adaptarme, ¿no? Y me costaba tremendo, porque el mío era corregir, permanentemente corregir. Entonces de repente en 3 o 4 ataques, le paraba los 3 o 4 ataques para corregir el ataque no se da. Y allí no, era dale que va. Y de repente no hacía falta corregir. ¿Qué iba a hacer con la categoría que tenían ellos? Lo que a mí me gustaría ver si puedo llegar a desmenuzar, porque Berardi era una persona que era 100% intuitiva, ¿no? A partir del conocimiento, él buscó algo para que fuera parte del equipo Bob, que seguramente te lo habrá manifestado en algún momento, porque los grandes jugadores de aquella época... No daba mucho el tiempo, no, porque fue todo se fue el director técnico que había, agarró Berardi no sabía qué hacer, si tenía un ayudante o no tenía un ayudante, y bueno, y ahí
se relacionó conmigo y bueno, y vamos a probar, yo qué sé. Y así fue. Y bueno, y como se ganaba, y se ganaba, y se ganaba. ¿Quiénes integraban ese equipo? Si ese equipo, ganando, ¿qué vas a modificar? ¿quiénes integraban el equipo para información de los que no, de la información los que vean este video? ¿Quiénes integraban el equipo ese de Bohemia? Y el cuadro titular era el Tato López, Pierri, Julio Pereira, Walter Pagani y el otro. Pusieron a Borroni como uno, armador, porque se había quedado sin armador el equipo. Y Daniel cumplía más o menos, porque armador, no. Pero ayudaban todos los demás a cumplir esa misión. Estaba también el José, una cantidad de muchachos, no quiero nombrar muchos más porque... No, Pané integraba el equipo también por ahí, ¿no? ¿No estaba? ¿Quién? No creo, ¿no? No jugábamos más. Bien, lo que queremos dejar, lo que tenemos dos temas para el final, que es un poco la importancia de la familia, de tu señora, de tu compañía ahí, que para nosotros forma parte del equipo, pero bueno, eso un mensaje para ella, de reconocimiento de la importancia que tuvo, de apoyo permanente. Yo fue el apoyo principal, porque si no, imposible. Coco es más hincha ella que es de muy el único problema es que mi señora era muy cabalista. Si ganábamos con determinada ropa, esa ropa iba para el próximo partido. No había hablando en serio, el apoyo que recibía era fundamental, porque si no, es imposible poder concretar ninguna actividad si no estás apoyado en la parte íntima, ¿no? Y ese apoyo era total, porque también lo disfrutaba ella, ¿viste? Era la hincha número 1 que tenía yo, tanto como jugador como director técnico. A veces hasta se peleó con más de uno, porque de afuera, ¿viste? ¡Cambiá fulano! O sea, bueno, esas cosas, ¿no? Sí. Y las hermanas de la señora, las cuñadas, también hinchas del club. Sí, venían a los partidos también. Sí. Ay, cómo no. Bueno, nosotros queremos informar a quienes vean esto que sí, que era una postal fija de los partidos, el matrimonio de Julio con su señora. Supongo que todo la parte de alimentación, de cuidados y todo es importante en esa parte. Pero por último queríamos un poco en el ámbito de dejar como un mensaje final en cuanto para lo que nosotros es un referente moral, deportivo, de imagen del club, que queremos relanzar o queremos que se replique en el futuro, que sea la imagen de Unión Atlética adaptada a las nuevas épocas, lógicamente, a un nuevo estilo o ver cómo podemos, qué es lo que verías vos con buen ojo de que lo pudieras ver no hablamos de nivel profesional, estamos hablando a nivel de... Lo que quiero dejar bien sentado, bien aclarado, bien... Que solo yo no hice nada. Yo no hice nada. Lo hizo todo el grupo, la colectividad que integraba Unión Atlética. Era un grupo homogéneo, muy homogéneo.
en Sí, todo señor. sentido, porque convivíamos mucho. Teníamos en esas primeras etapas era una comunión que había entre todos, como que todo el mundo se había fijado una meta que había que subir, que había que lograr más cosas. O sea que yo fui uno más, no fui, no. No, si yo me hubiera creído eso, estaba frito. No hubiera, el club no. Éramos todos. Si perdíamos todos. Y si ganábamos todos. Uno hacía el gol en la hora, estaba fenómeno, lo hiciste vos, bárbaro, festejamos arriba con todo. Pero el primer gol, ¿quién lo había hecho? No lo habías hecho vos, lo había hecho otro. ¿Tá? Entonces todo eso nos generó un espíritu de unión, de camaradería, éramos todos, era así, era natural, ¿no? No era que hubiera nada que nos adoctrinara o algo, no, surgía espontáneamente, era una entrega de unos por el otro, ¿está? Y se llevaban adelante con esos resultados que se tuvo. Es decir, todo era por el club. Dale por el club, y dale por el club, y dale por el club. No existía intereses particulares que por sacar provecho de algo. No, era al contrario, se entregaba al club para que el club pudiera seguir avanzando. Muy Y así bien. fue, dentro de lo posible, el equipo ascendió. Por eso yo digo, dos factores, el social y el deportivo se juntaron en ese momento y los dos explotaron y se llevaron adelante y era no sé si había otros clubes, no lo puedo decir porque yo no sé, no convivo entre otros clubes, pero como ejemplo te digo, estábamos por la mitad de la tabla y como se hacía carnaval acá no teníamos donde practicar. Entonces pedimos Bohemio para ir a practicar. Bohemio estaba peleando el ascenso y había practicado antes, 7 había. Nosotros éramos 25. Fuimos 25 a practicar, lo de Bohemio decía, pero ustedes están locos, ¿qué? No podían creer que tuviéramos 25 porque faltara una práctica. Era una traición al grupo. No se podía faltar una práctica. Y nadie te lo había dicho, nadie te lo encajonaba, nadie te obligaba. Era que cada uno tenía un compromiso moral con el compañero para lograr un mejor rendimiento. Y bueno, se logró. En sus medidas, pero se logró. Bien, vamos, veo moverse a Roquita, Alberto, un mensaje como que para redondear la charla con Alberto y después vamos con Roquita, lógicamente, al final. Alberto. Yo prácticamente quería hacer esa intervención que hice hoy de esas anécdotas de Julio y bueno, digo, lo que único que destaco es placer escucharlo y esa combinación que tenía muy curiosa, que uno la ve en el tiempo de un técnico, y esas cosas se valoran y es parte de una enseñanza que va más allá del básquetbol, ¿no? Y que uno lo recuerda con mucho cariño. Para mí es un placer ¿Te puedo agregar una que me acordé ahora? Dale. En determinado momento que estábamos jugando, no me acuerdo con quién fue, quién era el director técnico, no me puedo acordar ahora. Se fue, o porque los resultados no acompañaban, por lo que fuera,
Y entonces, ¿a quién pusieron de director técnico? A Julio. Claro, Sí. dirigía Era y la jugaba. típica. Digo, ¿pero vos te crees que soy los Globetrotters? No, era dificilísimo, porque me tenía que cambiar yo y tenía que yo entrar por otro. Era dificilísimo. Y bueno, fuimos al fracaso, lógico. No podía, imposible. Era imposible. Yo les dije, a todos les dije, mirá que no, yo no puedo hacerlo. En otros clubes lo habían intentado, lo habían hecho. Tabaré creo que lo hizo con el Negro Gómez. Negro Gómez. El Negro Gómez jugaba y dirigía. Tampoco fue. No, es muy difícil. No. Yo a los únicos que vi jugando y dirigiendo fue a los Globetrotters. Pero digamos, una distancia de 100 a 1, ¿no? Lo que pasa es que, Julio, inspirabas tanta confianza, tanto liderazgo, que fue eso, era pero Era una tentación porque dirigía en la cancha, entonces era una tentación poder. Bueno, Roquita, te toca hacer la... Me toca a mí. Lanzar, Roquita. No, me gustó mucho las palabras de Julio, eso que dijo que era todo un equipo y toda una muchachada toda unida. Eso lo viví, yo tuve la suerte de vivirlo ahí. Yo era un gurí chico y andaba siempre ahí, como el poeta, como si estaba siempre ahí al lado de los suplentes y todo. Entrar a quien entrara, entraba Goyeneche, Ubi, Bolo, mencionás a Boya, a quien entraba. Era la verdad que un equipo, está bien. Julio, siempre digo, organizaba el cuadro, pero era lo que dijo Julio. Era todo un equipo unido y todos tiraban para adelante. Yo te voy a decir una cosa. Me acordé de un partido, de dos partidos, de ese que te dije contra Estocolmo, que salimos tercero, que para mí fue un partidazo. Estocolmo tenía los dos Mera, Rafa Chabatone, un cuadrazo tenía, y le ganamos. Y el otro partido que me acuerdo, que no sé qué Julio, año 62, en la cancha de Malvin, faltaban 2 segundos, íbamos perdiendo por un tanto. Julio se va a acordar, creo que se va a acordar. 2 segundos, perdíamos por un tanto, ¡pam! Le hacen un foul y no me puedo acordar a quién era el jugador de Unión Atlética que le hacen foul. Perdiendo por 2 tantos. Tira el primer libre el jugador de Unión Atlética, que no me puedo acordar, en Boca. Quedamos un tanto. Tira el segundo, pega en el soporte para atrás, la agarra a Branson con su media vuelta de Branson, que ponía los codos para un lado, para otro, y chácate, gol. Le ganamos por un tanto. Lo que no eran unos gurises, lo que disfrutábamos contra Malvin era. Y entonces le cantábamos a la Toja, porque descendieron. Ese año, en el 62, descendieron. Descendió, ¿te acordás, Julio? Sí, y bueno, el gol de Augusto en la hora. El gol de abrazo. Sí. Y fuimos todos cantando. Con esto está bueno para terminar, para levantar. No hay mejor final que este. Nos fuimos todos. Los invito a saludar. Un abrazo muy grande a todos. Y invitarlos para el jueves a los 3 a participar el jueves para rodear a Luis García, que hace tanto que no lo vemos. Queremos recibirlo entre todos, así que si nos acompaña va a ser una fiesta personal y para todos. Así que el jueves a las 20 horas nos vemos. Que pasen bien. Pasamos bien. Gracias. Chau, Julio. Chau, Alberto.